Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Brasil. Recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Ven conmigo y exploremos juntos esta historia. En 1992, Brasil atravesaba una época de cambios sociales y políticos significativos. Aunque el término aún no era ampliamente utilizado, la violencia de género era una realidad palpable. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Daniela Pérez, una famosa actriz de la televisión brasileña. Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 1992 y encontrada horas más tarde en un arbusto de un descampado de Barra da Tijuca. Daniela Ferrante Pérez Gazola nació el 11 de agosto de 1970 en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 22 años. Fue la primogénita de la guionista Gloria Pérez y el ingeniero Luis Carlos Saupiquet, quienes posteriormente tuvieron dos hijos más, Rodrigo y Rafael. Desde temprana edad, Daniela mostró una profunda pasión por las artes. A los 5 años comenzó a estudiar ballet y en su adolescencia fue invitada a formar parte de la compañía de danza Basilo Dançao. En 1989, durante las grabaciones de la telenovela Cananga do Japão, Daniela conoció al actor Raúl Gazola. Su relación floreció rápidamente y en mayo de 1990 contrajeron matrimonio. Amigos y familiares describen a Daniela como una persona alegre, dedicada y apasionada por su trabajo. Su madre, Gloria Pérez, siempre destacó su profesionalismo y su amor por la danza y la actuación. En 1992, Daniela era protagonista de Corpo e Alma, una novela que la llevaría a lo más alto del éxito. Su personaje era Yasmín Bianchi, una chica que tenía un romance con Vira, personaje que fue encarnado por el actor Guilherme de Pádua, de 23 años, y quien estaba casado con Paula Tomás, una joven de 19 años que tenía 4 meses de embarazo y que supuestamente sentía profundos celos de las escenas de amor que su esposo Guilherme y Daniela tenían en la novela. El 28 de diciembre, Daniela y Guilherme grabaron sus últimas escenas juntos, en donde se ponían fin a su relación amorosa en la novela. Según las investigaciones, la noche del 28 de diciembre, como les comenté anteriormente, Guilherme y Daniela terminaron de grabar sus últimas escenas. Ambos se sacaron fotos con los fans a la salida del estudio. Luego de ello, Guilherme entró en una crisis al sentirse preocupado por el hecho de que su papel se estaba viendo reducido en la novela y siguió a Daniela con el carro de su esposa Paula, donde Paula había permanecido escondida. Daniela se detuvo en una estación de servicio para tanquear su carro, cuando fue interceptada por Guilherme, quien la golpeó y la subió al asiento trasero del carro, mientras que Paula lo siguió en el otro carro. Llegaron hasta un descampado en Barra da Tijuca. Paula trató de herir a Daniela sin éxito, pero ambos la desvivieron. Tras cometer los hechos, Guilherme y Paula fueron a lavar su carro en una estación de servicio y después regresaron a su apartamento como si nada hubiera pasado. Para fortuna y por coincidencias de la vida, un abogado de nombre Hugo da Silva pasaba por la carretera cuando se percató de que habían 2 carros. Pensó que estaba presenciando un asalto, por lo que anotó la placa de uno de los vehículos, llamó a la policía y les dio la información. Las autoridades se dirigieron a la zona y encontraron el cuerpo de Daniela. La trasladaron a la clínica donde llegó su madre, hermano y su esposo Raúl, donde se encontraron posteriormente con Guilherme, quien había acudido por voluntad propia tras darse a conocer públicamente lo ocurrido. Allí el actor les dio el pésame y los abrazó. La policía, con el dato de la placa, descubrió que pertenecía a un vehículo propiedad del padre de Paula, pese a que una de las letras proporcionadas por el abogado Hugo era errónea, porque la habían tapado con cinta adhesiva. Sin embargo, se pudo comprobar de quién era el carro. Guilherme y Paula fueron detenidos el 31 de diciembre. Permanecieron así durante 5 años hasta que se realizó el juicio. Guilherme en un momento se echó la culpa, pero luego cambió su versión a que todo lo había hecho Paula.
Luego, Paula por su parte confesó que estuvo presente al momento del hecho, pero negó haber estado involucrada, ya que atravesaba un embarazo de 4 meses. Finalmente, el 25 de enero de 1997, Guilherme de Pádua fue declarado culpable y condenado a 19 años de prisión. Y el 16 de mayo de 1997, Paula Tomás también fue declarada culpable y condenada a 18 años y 6 meses de prisión. La sentencia generó indignación en la sociedad brasileña y la madre de Daniela, Gloria, encabezó una campaña que culminó con la aprobación de la Ley 8.930 en 1994, conocida como la primera ley popular en Brasil que permitía la revisión de sentencias penales en casos de manifiesta injusticia. Pero a pesar de la cobertura mediática y la indignación de los fanáticos de Daniela, un juez autorizó la salida de Guilherme y Paula en 1999, es decir que pasaron menos de 7 años tras las rejas. Entre los argumentos para otorgar este beneficio se destacaba que los dos se habían convertido en padres en 1993, mientras aún esperaban el juicio, y por haber demostrado buen comportamiento. Sin embargo, en medio del juicio, Guilherme y Paula se divorciaron. En marzo del 2002, un juez declaró que tanto Gloria como Raúl, madre y esposo de Daniela, debían recibir cada uno 500 salarios mínimos por parte de Guilherme y Paula y asumir los gastos del funeral. Tras diversas apelaciones, el 29 de abril del 2016, Gloria y Raúl obtuvieron indemnizaciones en concepto de daños morales y materiales. Tiempo después, la investigación reveló que el hecho había sido premeditado. Guilherme sentía que su personaje en De Corpo e Alma había sido marginado debido al protagonismo de Daniela, hija de Gloria, quien era la guionista, además de que su esposa Paula tenía celos de Daniela. En 2017, Guilherme se convirtió en un pastor evangélico y se abrió un canal en YouTube para hablar sobre religión y política, principalmente para expresar su apoyo al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero en el año 2022, Guilherme de Pádua dejó este mundo debido a un infarto en la ciudad de Belo Horizonte, a la edad de 53 años. Paula se volvió a casar y tiene 2 hijos, además de que lleva el pelo rubio para no ser reconocida. Gloria, madre de Daniela, no volvió a escribir una sola línea para el personaje que interpretó Guilherme, ni siquiera hubo mención de que hubiese existido en la novela. A lo largo de los años, el caso de Daniela ha sido objeto de documentales y homenajes. En 2021 se inauguró en Miguel Pereira la Casa do Direito da Mulher, Daniela Pérez, un espacio dedicado a apoyar a mujeres víctimas de violencia doméstica. En 2022, HBO Max estrenó la serie documental Pacto Brutal, de Daniela Pérez, que contó con testimonios de su madre, su esposo y colegas de profesión. Más de 30 años han pasado de Daniela y el dolor sigue siendo el mismo. La participación de su madre, la señora Gloria, en el caso fue fundamental, pues inició una investigación independiente donde buscó testigos, dio con pruebas e identificó los errores de las autoridades brasileñas. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Daniela Pérez no solo evidenció las sombras del mundo del espectáculo, sino que también reflejó las luchas sociales y legales de Brasil en la década de 1990. Su legado perdura recordándonos la importancia de la justicia, la equidad y el respeto hacia las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Nos vemos en un próximo videíto amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.